Un nuevo miércoles, un nuevo código de luz. Así que bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la culpa como prisión emocional. Si estás por acá, recuerda suscribirte, es gratuito, darle me gusta si el contenido sirvió para ti y si consideras compartirlo con alguien que le sea útil, maravilloso. Y con eso me estarías colaborando dentro de mi canal. Así que bueno, comencemos. La culpa como prisión emocional. Hay emociones que llegan para mostrarnos algo y hay otras que cuando no sabemos comprenderlas terminan convirtiéndose en una forma de encarcelarnos. La culpa pertenece a esa segunda categoría, cuando ya deja de ser una señal interna que nos ayuda a revisar nuestras acciones y esta se transforma en una sentencia permanente contra nosotros mismos. Fíjense que en la escala de las emociones del doctor Hawkins, la culpa está en el segundo nivel del piso de la escala hacia arriba, o sea que vibra o se valora en el número 30, está bastante baja y se entiende que cuando estamos actuando desde allí, pues notamos que esto se da de manera como invisible. En la medida en que tú te entrenas para percibir la vibración con respecto a tus acciones, es que te das cuenta de ello. Pero bueno, hoy vamos a hablarlo desde una perspectiva mucho más psicológica pues, y así lo vamos a ir entendiendo a lo largo del capítulo. Entonces, la culpa genera la percepción errónea. Si es automática, allí no te dice ni te hace pensar que hiciste algo que necesitas reparar, sino que te lleva incluso a creer que hay algo malo en ti. Y allí es donde está una diferencia que puede cambiar por completo la manera en que una persona vive su propia historia. Y eso es lo que hoy queremos ver para saber cómo identificarlo y resolverlo, ¿ok? Entonces, la culpa en su expresión, entre comillas, saludable, pues la parte humana como tal, tiene una función psicológica importante. Nos permite reconocer que una conducta pudo haber causado daño. También nos permite asumir responsabilidad o nos ayuda a reparar lo acontecido cuando sea posible y a aprender de ello para precisamente no repetirlo. En cambio, se vuelve un problema cuando aparece, cuando empezamos a sentirnos culpables incluso por cosas que no nos corresponden, como el hecho, por ejemplo, de establecer límites, o cuando nos elegimos a nosotros mismos, o también aparece por decepcionar expectativas ajenas o simplemente por no poder satisfacer las necesidades del mundo. En este momento, allí es donde la culpa empieza a funcionar como una prisión. Pensemos en algo cotidiano. Una mujer decide no asistir a una reunión familiar porque está agotada y necesita descansar. Nadie la obliga a ir, pero inmediatamente aparece ese diálogo interno en ella. Soy una mala hija, debería estar allí, ¿qué van a pensar de mí? Y finalmente, ya saben, asiste, aunque no quiere. Mientras está allí, permanece incómoda durante horas y regresa a la casa exhausta. Desde afuera parece una simple dificultad para decir que no, pero desde adentro puede estar ocurriendo algo. La persona ha aprendido que sentirse bien consigo misma depende de no incomodar a los demás. Allí encontramos esta forma silenciosa de la culpa que precisamente surge por no elegirnos a nosotros mismos. Muchas personas fueron educadas bajo ese mensaje que confundieron amor con sacrificio. Es como, después de todo lo que he hecho por ti, o sea, a partir de allí la persona se siente culpable y termina cediendo. No seas egoísta cuando te eliges a ti mismo. Piensa en los demás porque creen que si ves por ti, entonces estás dejando a los demás a un lado cuando los demás tampoco están viendo por sí mismos. Quieren que llegue el Salvador o que otros lo sostengan o sean responsables de ellos. Y también te pueden salir con esta frase, una buena persona no hace eso. Quien dice que establecer tus límites, elegirte a ti, es ser malo. Muchos lo dicen, pero otra cosa es que tú lo tengas claro. Cuando esos mensajes se repiten durante años, pueden convertirse fácilmente en una especie de juez interno, porque ya luego esas palabras que no son tuyas se convierten en tu diálogo interior, en esas palabras que resuenan en tu mente una y otra vez, que dejaste entrar con total permisividad, bien sea de la familia, de lo social, de lo cultural, de aquellas personas que, con quien creas vínculos importantes y crees que decir, elegirte a ti es decepcionarlos a ellos, y como ya lo he comentado anteriormente. Entonces, ya no necesitamos que alguien nos esté reprochando. Nosotros mismos nos vigilamos, nos corregimos, nos castigamos, nos prohibimos descansar. Entonces decir que no y cambiar de opinión, alejarnos de determinadas personas o construir una vida diferente a la que otros imaginaron para nosotros, eso es valentía cuando tú te eliges. Por eso la culpa no siempre aparece después de haber hecho algo incorrecto. A veces aparece simplemente después de haber hecho algo diferente. Diferente para ti o diferente ante los ojos de los demás. Como ejemplo, podemos ver que una persona de su grupo familiar consigue un trabajo mejor remunerado y en lugar de disfrutarlo comienza a sentirse culpable porque sus hermanos todavía tienen dificultades económicas. Otra decide terminar
una relación que ya no quiere continuar y pasan semanas pensando que está destruyendo la vida de la otra persona. O alguien comienza a poner límites con sus padres y siente que está siendo desagradecido. Una madre necesita unas horas para sí misma y se siente culpable por querer estar sola, disfrutar de ella misma. O un hijo decide vivir su propia vida y aparece la sensación de estar abandonando a su familia. Y fíjense, todas estas conductas generan culpa si tú no las sabes gestionar, si no las sabes mirar. Y para eso están los procesos terapéuticos. Con gusto te acompaño, bien sea en psicoterapia o con hipnosis regresiva, si deseas mirar esto en caso de que te esté sucediendo. ¿Para qué? Para que tengas la visibilidad de esa culpa que si se está moviendo dentro de ti, en tu diálogo interno, en tus sensaciones, se repare para que puedas ver la vida diferente y vivir desde mayor libertad. ¿Ok? Así que en la descripción está mi contacto donde puedes escribirme directamente a mi WhatsApp. Entonces, hablando de los casos anteriores, en todos estos casos hay una pregunta que puede resultar, como siempre, incómoda. ¿Realmente estoy siendo responsable de algo que hice o estoy intentando hacerme responsable de lo que otra persona siente? Escúchenla bien, porque una cosa es causar un daño y otra muy diferente es provocar una emoción en otro, aunque en realidad la emoción del otro es su responsabilidad, no la tuya. Y ahí es donde empezamos a notar que cada ser humano es individual e independiente y debe hacerse responsable de lo que siente. Podemos decirle que no a alguien y esa persona puede sentirse decepcionada. Podemos terminar una relación y la otra persona puede sentir tristeza. Podemos establecer un límite y alguien puede molestarse por ello. O podemos tomar una decisión personal que nuestros padres no compartan. Y fíjense, nada de esto significa automáticamente que hayamos hecho algo malo. Una de las grandes trampas de la culpa es hacernos creer que somos responsables de mantener emocionalmente cómodas a las demás personas. Y por allí no es. Y cuando una persona vive bajo esa lógica, termina negociando constantemente consigo misma. Si digo que no, se van a molestar. Si me alejo, los voy a lastimar. Si descanso, estoy siendo egoísta. Si cobro lo que vale mi trabajo, estoy abusando. Si quiero algo diferente, estoy decepcionando a alguien. Poco a poco empieza a construir una vida diseñada para evitar la culpa, no para expresar quién realmente es. ¿Notan la diferencia? Déjamelo saber en los comentarios. Ese precisamente es el momento en el que la culpa se convierte en una prisión emocional, porque una prisión no siempre tiene barrotes visibles. Lo que creas es frases aprendidas. ¿Tienen miedo al rechazo, a la necesidad de aprobación? ¿Tienes recuerdos de la infancia, mandatos familiares, expectativas sociales? ¿Tienes esa voz interna que aparece cada vez que intentamos salirnos del personaje que durante años aprendimos a representar? Y uno de los aspectos más profundos de este fenómeno es que muchas personas no se sienten culpables por lo que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer para los demás. Escúchese bien. ¿Debería haber estado más disponible para? ¿O debería haber ayudado más? ¿Debería haber entendido lo que me decían? ¿O debería haberme quedado? ¿Debería haber sido diferente? Y les recuerdo nuevamente, los deberías no existen. Lo que sucedió, sucedió, y ahora en el presente es donde puedo reparar y continuar. La palabra debería puede convertirse en una de las habitaciones más pequeñas de nuestra prisión psicológica, ya que eso viene siendo una ilusión. Los debería no existen. También existe una culpa particularmente compleja, que es la culpa retrospectiva. Es esa sensación de mirar hacia atrás con la conciencia que tenemos hoy y juzgar a la persona que éramos entonces por no haber sabido lo que sabemos ahora. ¿Cómo fue que no me di cuenta? ¿Por qué yo permití eso? ¿Por qué me fui antes? ¿O por qué tomé esa decisión? Pero la persona que tomó aquella decisión no tenía ni la información, ni la experiencia, ni los recursos emocionales o el desarrollo de conciencia que hemos logrado actualmente. Así que juzgarla desde el presente puede ser profundamente injusto. Ahí es donde entran las dinámicas del perdón, el darle orden a las memorias del pasado para que tu presente sea lo más ligero y comprensible posible. Comprendernos no significa justificar cualquier conducta. Significa observar nuestra historia con suficiente honestidad para reconocer nuestras responsabilidades sin convertirlas en una condena. Que en aquello no me hice responsable, bueno, ahora ya lo sé, ya lo identifico, entonces comienzo a hacerme responsable en el momento que me corresponda la acción, ¿ok? Así que la culpa se relaciona con aquello que hicimos. La vergüenza
puede comenzar a atacar aquello que creemos ser. Y fíjense, la culpa y la vergüenza son la base de la tabla de la escala de las emociones del Dr. Hopkins. Si quieren, revisen la búsqueda por ahí en internet para que vean dónde está la vergüenza y la culpa y dónde mantiene nuestro estado vibratorio. Por lo tanto, es una cárcel estar en tan baja vibración, en el piso de la escala. Y cuando ambas de estas emociones se mezclan, la persona deja de buscar reparación y comienza a buscar castigo. Se priva de experiencias, rechaza el bienestar, sabotea oportunidades o permanece atrapada en relaciones que ya no quiere porque en algún nivel siente que no merece estar bien. Ahí es donde podemos ver que sí, a muchas personas les pasa y no saben cómo salir de allí. Por eso sanar la culpa no significa eliminar nuestra capacidad de reconocer errores, significa recuperar una relación más madura con nuestra propia responsabilidad. Si herí a alguien, puedo reconocerlo. Si cometí un error, o sea, tiempo pasado, puedo repararlo acá en el presente. Si actué desde el miedo, puedo comprenderlo y saber que más adelante lo puedo corregir y hacerlo mejor. Y si tomé una decisión equivocada, sé que de eso puedo aprender. Eso es lo que se hace con la reprogramación subconsciente, ir a las memorias específicas en las que ha sucedido esto y que tú no sabes cómo darle un giro, alquimizarlo, transformarlo, sanarlo. Entonces para eso está la terapia. Y la ventaja de la hipnosis regresiva es que vamos específicamente a esas memorias para hacer la reprogramación y tus códigos o lo que son tus programaciones mentales tengan una perspectiva mucho más clara y te ayuden a ver con mayor conciencia y a elevar esos niveles de vibración a nivel emocional, ¿ok? Entonces, la persona acá no necesita pasar el resto de su vida pagando una condena emocional por una versión anterior de sí mismo, ¿no? Lo que puede preguntarse es, ¿qué parte de tu vida estás viviendo desde el deseo y qué parte estás viviendo para evitar sentirte culpable? Porque aquí, claro, entra una paradoja, o sea, puedo sentirme culpable, pero voy a repararlo, ¿ok? Ahí es donde evalúas tu emoción, la observas y la alquimizas, la transformas, haces con ella lo que, o sublimas también, se le llama esto de que tú lo puedes transformar y llevarlo a lo que sea más favorable para ti. Porque al final lo que estamos viendo son experiencias que tienen emociones, bueno, vamos a darle un tinte favorable para nosotros, o sea, no dejarnos sumergir y ahogar por estas emociones que en algún momento aparecen. La libertad emocional comienza cuando podemos sostener una verdad incómoda. Es decir, puedo amar a alguien y aún así establecer un límite. Puedo comprender a alguien y no hacerme responsable de su proceso. O puedo agradecer lo que alguien hizo por mí y aún así tomar un camino diferente. O también puedo equivocarme y continuar siendo digno de amor. Puedes decepcionar a alguien sin haberte traicionado a ti mismo. Eso también es madurez emocional, claramente. La culpa deja de ser una prisión cuando aprendemos a escucharla sin obedecerla automáticamente. Porque cuando aparece podemos preguntarnos, ¿esta culpa me está mostrando una responsabilidad real o está intentando mantenerme dentro de un personaje conocido? Es decir, mi antigua versión. ¿Hay algo que reparar o simplemente estoy soportando el malestar de haber puesto un límite? ¿O estoy actuando desde mis valores o desde el miedo a decepcionar? Porque estas preguntas internas en el momento que ocurren este tipo de circunstancias o eventos te ayudan muchísimo a que la claridad se haga presente y puedas tomar una dirección que siempre sea lo más favorable para ti. Porque sentir culpa no siempre significa que estamos haciendo algo incorrecto. Esto realmente significa que estamos haciendo algo nuevo y lo nuevo puede sentirse incómodo cuando durante mucho tiempo se aprendió a vivir desde la aprobación. Crecer también consiste en aprender a tolerar esa incomodidad. Tolerancia a la frustración, tolerancia a que alguien no esté de acuerdo, a que alguien se decepcione, tolerancia a que una persona nos considere egoístas, eso lo considera el otro, no quiere decir que yo lo sea, ¿cierto? Tolerancia de que nuestra familia no comprenda totalmente nuestras decisiones porque ellos tienen otra manera de ver la vida si tú lo estás haciendo diferente. Porque si cada vez que aparece culpa regresamos al antiguo comportamiento, nunca sabremos cómo se siente vivir desde una elección verdaderamente propia. Que ya sabemos que al inicio genera incomodidad, pero luego, bueno, dices, ok, esto me gusta más que lo anterior, entonces vamos a seguir haciéndolo diferente. Ya que la culpa puede enseñarnos responsabilidad, claro que sí, pero no tiene por qué convertirse en nuestra identidad. No naciste para pagar eternamente tus errores, ni para sacrificar tu vida intentando que nadie se sienta decepcionado contigo, ya que hay momentos en los que reparar será necesario, pero también hay otros en los que pedir perdón será un acto de conciencia. Hay momentos en los que reconocer nuestra responsabilidad será inevitable, pero después de reparar también necesitamos aprender a soltar, porque la reparación
transforma el supuesto error. Y esto lo digo así porque ya sabemos que toda esa experiencia va a depender de cuál es la tinta que tú le colocas, cuál es el punto de vista con el que eliges ver tus experiencias. El castigo repetido solamente prolonga el sufrimiento. Y saber que la liberación de la culpa consiste en aprender a mirarnos con suficiente honestidad para decir, sí, esto ocurrió, sí, tuve responsabilidad, sí aprendí y ahora puedo seguir. Eso te hace recuperar tu propia libertad interior. Porque cuando dejamos de utilizar la culpa para castigarnos, empieza a aparecer esa gran responsabilidad consciente. Ya no se hacen las cosas para evitar sentirnos malos, las hacemos porque sabemos que quiénes somos y quién queremos ser. Y ese será uno de los verdaderos caminos de regreso a nosotros mismos, dejar de preguntarnos constantemente, ¿qué tengo que hacer para que nadie se moleste conmigo? En vez de preguntarnos, ¿qué decisión es coherente con la persona que estoy eligiendo ser? Valores, principios, ética, moral, la que tú eliges por y para ti. Así que la culpa puede tocar la puerta, podemos escucharla, podemos comprender de dónde viene, pero no tenemos que entregarle las llaves de nuestra vida. Con esto cerramos el episodio de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles y recuerda suscribirte, darle un me gusta y compartir. Ante cualquier pregunta, directamente en los comentarios. Y si deseas agendar alguna sesión de psicoterapia o procesos terapéuticos con hipnosis regresiva, con todo gusto te atiendo en el contacto que está en la descripción. Hasta pronto.